El Beni se ha declarado en desastre. Para hablar de este tema está con nosotros Fernando Vaca, senador por Comunidad Ciudadana. Senador, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está, Soraya? Un placer estar en el programa y te agradezco y les agradezco a todos ustedes el espacio y quiero saludar con mucho respeto a la audiencia. Perfecto. Hemos visto ya el contexto que se está viviendo en este momento en el Beni. Muy complicada la situación. ¿Qué es lo que está pasando, senador? Mira, Soraya, yo lamento manifestarte que estamos repitiendo lastimosamente las peores escenas como las que sufrimos en el Beni el año 2014. Y esto tiene que ver nuevamente con que no hemos logrado lecciones aprendidas. Este país lastimosamente se caracteriza por falta de previsión, por falta de planificación y estos eventos se siguen sucediendo y cada vez con mayor sistematicidad, lastimosamente, y las acciones siguen siendo inefectivas en ese sentido. Lo del 2014 fue lamentable, el gobierno se negó a declarar, por ejemplo, desastre nacional y prácticamente no atendió a mi departamento. Está sucediendo prácticamente lo mismo este 2025. Venimos de un gran desastre por cuestiones de incendio el 2024 y el 2023, ¿no es cierto?, donde tampoco recibimos la atención pese a innumerables manifestaciones y pedidos clamorosos precisamente para recibir el apoyo. El gobierno departamental del Beni se ha declarado o ha declarado al departamento en desastre, ¿no es cierto?, esperando obviamente que el gobierno nacional pueda activar precisamente los mecanismos que permitan el auxilio, el socorro lo más inmediatamente posible. Ojalá aquello sea suficiente, dudo mucho. Y otra situación que a mí me deja ya como parte del análisis es que tenemos una ley de gestión de riesgo, la ley 602, que lastimosamente es exageradamente burocrática y definitivamente no da respuestas a estos eventos, tomando en cuenta que en otros países a sola manifestación de un incendio de pocas hectáreas, acude inmediatamente el nivel central, por ejemplo, y coordina con los niveles subnacionales. En el caso de Bolivia, lastimosamente, este es un gran problema. Hay una mala apropiación de la ley de gestión de riesgos, ¿no? Y nosotros hemos básicamente solicitado en más de una ocasión al gobierno central activar obviamente todos los mecanismos de coordinación con los niveles de gobierno subnacionales, ¿no? ¿Dónde se tranca? Porque usted menciona de que hay mucha burocracia, que es engorroso este tema. Sí, sí. ¿Dónde se tranca? ¿Qué es lo que hay que presentar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, lo que pasa es que lastimosamente la ley tiene que ver con ciertos procedimientos y ciertos protocolos que tienen que irse quemando etapas, ¿no es cierto? Por ejemplo, declaraciones de alerta verde, alerta naranja, alerta roja, y luego declaración de emergencia, y luego declaración de desastre. Hasta entonces, y hasta que logres ese tipo de declaraciones, prácticamente los eventos ya han concluido en lo que sucedió con el tema de los incendios. Claro, se declaran en desastres y luego actúa el gobierno cuando prácticamente los incendios habían cesado, se habían apagado por efecto de las mismas lluvias, es decir, las lluvias que ahora nos están causando las inundaciones. Y obviamente el gobierno insiste con el que los gobiernos subnacionales cumplan estos procedimientos. Y obviamente también los gobiernos subnacionales no tienen otros mecanismos, sino obviamente cumplir las determinaciones de la ley 602. Complicado. Generalmente, yo lo decía al inicio del programa, a principios de año tenemos que estar hablando. Inundaciones aquí, inundaciones allá. Y pareciera que no existen trabajos de prevención. La gente del gobierno, de los municipios dice, sí, se está trabajando, se está haciendo. ¿Qué trabajos de prevención no se han hecho en el Beni para que se esté viviendo lo que ahora? Mira, primero que hay que hacer un monitoreo de cuencas. Y en el caso del Beni en particular tenemos dos cuencas importantes, es decir, dos ríos importantes. El caso del río Beni, que las aguas discurren desde La Paz, obviamente, y bajan con fuerza, y obviamente han, por ejemplo, anegado poblaciones como San Borja, Rurrenabaque, el tema de Reyes, Santa Rosa, y ahora también Ribera Alta presenta aquellos. Y la otra cuenca tiene que ver con el Mamoré y Tenes, al otro lado del departamento, en el lado oeste, ¿no es cierto?, que obviamente viene afectando todas las poblaciones del lado de Itenes, Baures y algo de Guayaramerín actualmente, y también tiene que ver, pareciera que no es cierto, el tema de las hidroeléctricas en el río Madera, que por cierto el gobierno nacional no ha dicho absolutamente nada respecto a ellas, es decir, Girao y Sauto Antonio, que obviamente represan las aguas y eso ralentiza obviamente que las aguas discurran con normalidad.
Y claro, los efectos los pagamos aguas arriba, lastimosamente, en suelo boliviano, en territorio nacional, ¿no es cierto? Entonces, primero que no se hace un trabajo de monitoreo permanente de cuencas, ¿no es cierto? Y segundo, tiene que ver con que el tema de la deforestación es muy importante. Eso le iba a preguntar. ¿No? El tema de la deforestación es muy importante y creo que no se está atacando por ese lado. Obviamente tiene un efecto sobre el territorio y sobre los suelos, pero entre otras cosas, los gobiernos subnacionales tampoco han aprendido a planificar la acción inmediata y a tener monitoreos más concretos locales. Los gobiernos municipales, por ejemplo, tienen serias limitaciones, no solamente económicas, sino también en recursos humanos, logísticos, técnicas, etcétera, para hacer este trabajo. Lastimosamente todos los años lo repiten, ¿no es cierto? Y también, obviamente, el gobierno departamental. Y entre otras cosas, otro de los problemas tiene que ver con esta falta de coordinación que estamos exigiendo. Es decir, basta con mirar la ley de gestión de riesgos de esa manera burocrática. Tenemos que verla como una posibilidad de interactuar, de coordinar lo más antes posible, porque luego, obviamente, las cosas se hacen tarde. Entonces, tenemos un montón de leyes en el país, muchas no se cumplen. Esta ley específicamente, ¿qué es lo que dice en relación a este tema? Básicamente tiene que ver con generarle competencias a cada nivel de gobierno con respecto a los incidentes y a los eventos climatológicos, por ejemplo, caso incendios o caso inundaciones. Ya. Y estas competencias están básicamente concentradas en lo que te mencioné, ¿no? Cuándo y cómo declararse en emergencia. Seguir todas las etapas. Es una cuestión protocolar, pero además también establece ciertos procedimientos ya en los eventos mismos, ¿no es cierto?, cómo se tiene que atender, el tema de las evacuaciones, el tema de la asistencia a los damnificados, a los afectados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el fondo hay un divorcio en materia de coordinación. Es decir, el gobierno siempre nacional culpará obviamente a los gobiernos subnacionales por no haber activado estas fases preliminares y los gobiernos subnacionales obviamente culparán al gobierno nacional porque no se los atiende. Y quiero cerrar con esta cuestión. El tema de la asistencia humanitaria o de la ayuda humanitaria no necesariamente es una acción que solucione los problemas, ¿no es cierto? Es necesario, sí, y ahora, por ejemplo, en estas inundaciones solamente hemos tenido la asistencia del gobierno nacional con 7.3 toneladas de alimentos que, dicho sea de paso, son alimentos que EMAPA no logra comercializar y son los que se distribuye en la región. He estado leyendo una publicación en Facebook, les han llevado brownies, les han llevado waffles, son alimentos que habitualmente no consumen en el Totalmente descontextualizado, porque en el caso de emergencia, sí, tunta. Yo hacía, por ejemplo, de una manera irónica, me perdonarán quienes leyeron de repente el Facebook, yo ironizaba precisamente esta descontextualización de la ayuda en el caso de vituallas y ¿no? particularmente lo que se ha llevado, digamos, en materia de ayuda. Además, es muy poco lo que se ha podido llevar en relación a la cantidad posiblemente de afectados que tengamos, ¿no? por las inundaciones, y eso tiene que distribuirse entre varios municipios, etcétera, etcétera. Y de aquello se hace demasiada propaganda, demasiada publicidad, y eso también nos hace daño a todos, ¿no? En realidad, la exigencia nuestra es muy sencilla. Por favor, aplíquese de manera sensata la ley de gestión de riesgos, genérense los mecanismos de coordinación necesarios y olvidémonos, por favor, de que cada uno pueda hacer las cosas por su lado. Definitivamente no funciona así, tenemos que aprender lo que nos ha venido sucediendo, ¿no? Senador, pero toda esta ayuda no se puede utilizar de alguna manera en el Beni. Mira, después de casi un mes de aguas en el departamento, el gobierno ha llegado con 7.3 toneladas. Es lo que hay, es lo que existe en materia de ayuda humanitaria. Se ha distribuido, han estado distribuyendo los gobiernos municipales esta ayuda, no es obviamente suficiente, pero obviamente como son productos absolutamente descontextualizados del consumo propio, por ejemplo, cuando vos necesitas básicamente agua, arroz, harina, azúcar, aceite y fideo, para contar, por decirte un ejemplo. Pero ¿qué te llevan? Te llevan estos productos, obviamente que la gente agarra, los recibe, obviamente los va a recibir y te van a quedar con el producto en la mano porque no soluciona sus problemas, ¿no es cierto? Y además se tiene que repartir entre mucha población y aquello no alcanza, ¿no? Definitivamente no resuelve el problema, no resuelve definitivamente el problema de la gente. Bien. Senador, también han habido
denuncias que hablan de que los alimentos que se han llevado, algunos, han estado con fecha de vencimiento. Así es. El ministro Calvi Montes nos ha dado una respuesta al respecto. Vamos a escucharla. Perfecto. Efectivamente, el sábado 22 de marzo del año 2025 realizamos la entrega de ayuda humanitaria en el municipio de Guayaramerín. Queremos ratificar que esos productos son productos frescos, en perfecto estado, con plena vigencia y aptos para el consumo humano. Asimismo, yo debo remarcar que ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando en beneficio de la población boliviana. Yo quiero aclarar que todos esos productos que se han entregado en Guayaramerín estaban totalmente en buen estado. No hay ningún producto de fecha de vencimiento que esté pasado. Yo lo que quiero aclarar a la opinión pública es que en el almacén donde se guardó, donde se acomodan, verificamos que había una bolsa de 30 kilos que estaba... Ahí están las respuestas de las autoridades. ¿Qué opinión? Mira, Soraya, la última persona que toma la palabra es el alcalde de Guayaramerín, el señor Maimura, y él, si no recuerdo, mal no recuerdo, en el transcurso del día paralizó la distribución de estos alimentos que fueron dejados en Guayaramerín el sábado pasado. De hecho, los medios estatales, caso AVI, voy a mencionar a otros, hacían obviamente campaña, propaganda de esta ayuda humanitaria que se dejó en el departamento y repetían la información: se dejó 7.3 toneladas en Guayaramerín, pero también se dejó 7.3 toneladas en Riberalta y también 7.3 toneladas con el mismo precio en Reyes, etc. Repiten como para magnificar obviamente la asistencia. Vamos a ser muy objetivos, perdón. Solamente se hizo entrega en Guayaramerín y fue el propio alcalde quien suspendió precisamente la entrega por las denuncias en relación a la fecha de vencimiento de algunos de los productos. Eso fue lo que sucedió y obviamente las aclaraciones no son tan objetivas ni suficientes, Soraya, pero no es solamente el tema de las inundaciones que afectan a comunidades o a poblaciones urbanas, en el caso del Beni, también es la afectación a la producción. Tenemos que ver qué está sucediendo, por ejemplo, con el tema de la ganadería. El Beni es un departamento ganadero y obviamente el animal se estropea porque se hace muy difícil con tan malos caminos y obviamente totalmente anegados a hacer el traslado, obviamente, del hato ganadero, ¿no es cierto? Inclusive para el consumo a nivel nacional. Y el forraje también. Y el forraje y todas estas cuestiones, sumado a estos problemas, el asunto de la escasez de combustible, o sea, es una tras otra la problemática. Y el tema de la producción de arroz. Hace buen tiempo atrás, los productores arroceros, Cámara Agropecuaria del Beni, estuvieron implorando la asistencia, por ejemplo, en materia de dotación de combustible, ¿no es cierto?, de venta de combustible, porque no iban a poder cumplir ciertas metas y obviamente toda la producción de verano de arroz se ha visto afectada. Entonces, no solamente son las microeconomías familiares que de repente no repercuten, digamos, en la economía general, pero sí, obviamente, para las economías familiares. Pero ya a nivel macro, digamos, ganadería y el tema de arroz se han visto absolutamente afectadas, están bajo el agua, ¿no? Senador, ¿cómo salimos de esta situación? Mira, en este momento va a ser muy difícil. De hecho, los pronósticos climatológicos no son muy alentadores. Seguiremos teniendo agua, lluvia por un buen tiempo. Lo que se tiene que hacer en este momento obviamente es reducir los tiempos, los espacios de la burocracia que establece la ley mencionada y obviamente generar todos los mecanismos de coordinación necesarios entre los gobiernos, ¿cierto?, subnacional y nacional, evitando obviamente las intervenciones unilaterales que obviamente ya por aprendizaje no nos han llevado absolutamente a nada. Entonces pedimos al gobierno central reunirse lo más antes posible, reunirse, escuchar, conversar precisamente con a los gobiernos subnacionales. Entre ellos tendrán las mejores posibilidades de solución, porque obviamente también hay alguna pericia técnica, digamos, porque están en el lugar, en el caso del COE departamental o el caso de los COE municipales, etc. Entonces, se necesita conversar, pero se necesita tener procesos sensatos de conversación, de diálogo, y ojalá se pueda hacer. Ojalá el viceministro Calvi Montes deje de ocultar esta realidad. Ya lo hemos tenido el pasado año y lastimosamente todo el tiempo nos salía con el mismo relato
Y obviamente la realidad dista obviamente de estas explicaciones que ahora terminan siendo unas excusas. Soraya. Senador, muchísimas gracias por haber estado con Las nosotros. gracias a ustedes, estos espacios para nosotros son importantes, que vivimos en la periferia y es muy poco lo que gravitamos a nivel nacional, ¿no? Gracias. Un abrazo a los hermanos del Beni.